Hay una frase de Hipócrates que dice, no intentes curar al cuerpo sin antes haber curado el alma. ¿Mm? Entonces, eso pasa con lo psicosomático, ¿sí? Hay que entender primero lo psíquico. En nombre del equipo de Janssen, les damos la bienvenida y nos vamos a permitir dar inicio a la charla del día de hoy. La charla que tenemos contemplada el día de hoy es psicosomática, el cuerpo como escenario de la violencia, a cargo del doctor Edgar Osorio Muñoz. Voy a permitir hacer la presentación del doctor Edgar. Edgar es licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental, perito en psicología forense por el Colegio de Criminólogos y Criminalística y experto en ciencias forenses. Actualmente cursa la licenciatura en Medicina Homeopática en la Escuela Superior de Homeopatía y el máster en Terapias Contextuales en el Instituto Nacional de Salud Mental. Cuenta con experiencia docente a nivel licenciatura y maestría en instituciones como Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Hipócrates, Centro de Estudios Superiores Guerrero, entre otras. Es conferencista nacional e internacional. Ha impartido cursos sobre psicoterapia breve, enfermedades psicosomáticas, psicopatología, técnica psicoanalítica, violencia, neuropsicoanálisis, pareja, posmodernidad, elaboración del dictamen pericial en materia familiar, entre otros. Ha laborado como psicólogo del Sistema Estatal DIF Zacatecas, así como agente capacitador externo para la Universidad Autónoma de Guerrero, perito en psicología forense para la Comisión Federal de Electricidad y como psicólogo clínico en centros de adicciones en Morelia, Michoacán. Es miembro activo del Colegio de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses, así como de la Sociedad Mexicana de Psicología AC, de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y de la Asociación de Psicología del Estado de Guerrero. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta y analista de parejas y familias en la Clínica Psicología Riverí, de la cual es socio fundador. Tiene algunas publicaciones. El doctor Edgar es coautor del libro Violencias, Escenarios y Comprensiones desde el Psicoanálisis, con el capítulo Psicosomática, el cuerpo como escenario de la violencia. La charla que el día de hoy nos va a compartir es una charla que ya tuvo la oportunidad de publicar en un libro, en Editorial Samsara. Es coautor del libro El psicoanálisis y las transiciones del andar, teoría, clínica y experiencia, con el capítulo Cuando el amor se acaba, de Editorial Samsara. Y coautor del libro Órgano y Palabra, con el capítulo Trauma y Vínculo, una revisión psicoanalítica y neuropsicoanalítica, el cual está próximo a publicarse. Les queremos compartir las redes sociales del doctor Edgar. Entonces, las personas que gusten pueden escanear aquí el código QR y lo pueden contactar, ya sea en Facebook o en WhatsApp. Si alguna persona estuviera por ahí interesado en adquirir el libro, en tener alguna información de índole profesional con el doctor Edgar, estos son los medios por los cuales lo pueden contactar. Si surgiera alguna duda o comentario, les vamos a pedir que podamos utilizar el chat para ir ahí poniendo nuestras inquietudes. Si a alguien en este momento se le pasa el apuntarlo o el poder tomar nota, no hay problema. Más adelante lo podemos compartir sin mayor problema. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Carlos Rojas, quien nos va a dar un pequeño prólogo o introducción del capítulo y posteriormente iniciamos o cedemos la voz con el doctor Ed. Gracias, Alfredo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar. Qué gusto tenerte por acá. Voy a hacer un pequeño comentario respecto a algunos elementos teóricos en caso de que haya personas con diferentes acercamientos profesionales, un poco para poner en contexto algo de lo que el doctor Edgar va a trabajar por acá, ¿no? Entonces, pues tomando en cuenta esto, quisiera establecer primero la idea del cuerpo, ¿no? Cuando pensamos en cuerpo,
pues generalmente, o el acercamiento más general, pues tiene que ver con un acercamiento biológico, ¿no? Sin embargo, durante el desarrollo humano, pues ha habido diferentes formas de pensarlo, y una de ellas tiene que ver con el abordaje psicoanalítico. Para el abordaje psicoanalítico, el cuerpo va a ser diferente a esto meramente biológico, sino que tendrá que ver con una constitución que se hace de manera interna y que permite en estos elementos la construcción del cuerpo, ¿no? Tomando esta idea, el otro concepto que me permitiría mencionar tendría que ver con la violencia. Igualmente, cuando nosotros pensamos en violencia, pues generalmente lo ubicamos como algo que se ejerce desde fuera, ¿no? Como un elemento otro que ejerce alguna acción, ya sea física, verbal, económica, etcétera, etcétera, sobre alguien. Sin embargo, nuevamente, desde el elemento psicoanalítico, la violencia no necesariamente se presenta afuera, sino incluso iniciará como un proceso significativo del desarrollo psicológico del ser humano. Y ya nada más por último, el elemento psicosomático, que aquí particularmente ya se refiere a la construcción del cuerpo, y que en muchos casos se presentará lo somático como dificultades psicológicas, ¿no? Un poco estos tres puntos los establezco como base, con la intención de que el doctor Edgar los pueda desarrollar más ampliamente por acá, y que pues obviamente también, si tienen alguna pregunta de algún aspecto teórico, pues poderla cuestionar. Habiendo dicho esto, le cedo totalmente la palabra al doctor Edgar para que inicie con su presentación. Bienvenido, Edgar. Muy bien, pues ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Primero agradecer a Yancia Psicoanálisis la invitación, Carlos y Alfredo. También agradecer a cada uno de los presentes por tener interés de estar acá, y pues también gracias por esa bonita presentación. Pues miren, la idea es un poco argumentar el porqué del capítulo, el porqué del título del tema. Y primero decirles que mi interés llega a radicar debido a que justamente los últimos años o décadas quizás, eh, hay una cuestión extremadamente violenta a nivel, puede ser local, nacional, inclusive mundial, y que eso desde nuestro espacio, ¿verdad?, de terapia, tiene una repercusión en quienes nos consultan, ¿sí? ¿Y qué repercusión? Pues que hablamos de una cuestión de síntoma de enfermedad, y que en el discurso de estos síntomas, pues mucho tiene que ver con toda esa violencia. Ajá. Y que paradójicamente esa violencia termina perjudicando la constitución psíquica, ¿no? Genera déficit en cómo una persona, un niño en especial, una madre todavía más en especial en cuanto a periodo de gestación, transmite, ¿no?, esta angustia que se genera. Entonces, bueno, eso es como un poco la referencia del por qué hablar de ello. Y bueno, me voy a permitir ya comenzar en sí a hablarles de los elementos que están dentro del capítulo. Pues primero, miren, vamos a referirnos a una violencia externa, como lo comentaba Carlos, y esta violencia externa o de la afuera, pues es la violencia social que todos vimos y conocemos, ¿verdad? Y vamos a referirnos también a un tipo de violencia interna o psíquica que también se da como constitución del aparato propiamente psíquico, ¿sí? Y entonces,
Y vamos a poner en medio de estos dos elementos al cuerpo, que justamente el título del capítulo es El cuerpo como escenario de la violencia, es decir, donde se asientan todas estas agresiones, todos estos elementos, pues en el cuerpo justamente, ¿sí? Por eso hablamos de psicosomática. Si se asentaran en lo psíquico plenamente, estaríamos hablando de cuestiones ya psicóticas, ¿no? Delirantes, pero estamos hablando que hay una parte que se instala ya en el cuerpo como tal, ¿sí? Ahora bien, algunas cuestiones importantes también teóricas es, Freud ya desde hace algún tiempo hablaba de esta cuestión ambivalente de odio y amor, ¿sí? Que siempre está presente en todas las relaciones, ¿no? Este odio y amor hacia quién, hacia papá, hacia mamá, y que se puede transferir a toda relación interpersonal. ¿Ah? También Freud refería un poco a esta pulsión de muerte, que de inicio el fin parece ser destructivo, ¿no? Y ya con la instalación de la cuestión moral, del super yo y esto, pues parece ser una cuestión más de supervivencia, ¿no? De principio como tal. Por ello la necesidad de sublimarse, ¿no? De lo contrario, pues bueno, pues eso tenemos las guerras, ¿no? Por eso tenemos toda esta violencia que está ocurriendo cuando de inicio estas pulsiones no son bien habidas, bien dirigidas, ¿no? Por ahí también tenemos autores que nos hablan de que la agresión es constitutiva netamente del psiquismo, ¿no? Ya tiene implícito ese elemento agresivo. Ya en lo contemporáneo podemos hablar de Pierre Blagnier, psicoanalista también importante, y ella habla de una violencia que es a raíz o a través de la madre, que cree tener la sabiduría o este reverie de qué es lo que necesita el hijo, ¿no? O el bebé. Y entonces lo ve llorar y dice, ah, necesita comer. Y a lo mejor no necesita comer, a lo mejor necesita otra cosa. Pero bueno, esa violencia que ella llega a comentar es justamente eso, ¿no? Que ciertamente como cierta imposición, pero también necesaria, ¿sí? La frustración hay que comprender como un elemento que es básico y necesario. ¿Para qué? Para una autorregulación. De lo contrario, la modernidad que estamos viendo, estos niños que están con los celulares, su límite de frustración, su tolerancia a la frustración es extremadamente mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que tienen este acercamiento a estos dispositivos, ya no hay la posibilidad, ¿no? De que puedan tolerar estas demandas que socialmente pues, tenemos que ir teniendo como en la escuela. ¿Sí? Por ahí hay un libro también muy interesante de Caes y Puget, Violencia de Estado y Psicoanálisis. Y ellos hacen como un análisis importante y dicen que justamente hay un concepto que le denominan violencia de Estado, aquella que obviamente es ejercida a través, pues, una cuestión institucional, ¿verdad? Y que afecta a la cuestión social, cultural, lo político, predomina una cuestión autoritaria, ¿sí? Caracterizada por elementos como se genera pobreza, se genera marginación, se genera desempleo, se generan crisis, se generan guerras, se generan, etcétera. Pues esta violencia de Estado, como lo dije en un principio, es esta violencia que viene de afuera, ¿no? Y no es excluyente de lo que uno vive, de lo que uno siente, ¿no? De lo que uno percibe de esa violencia. Se instala propiamente, ¿no? En el cuerpo. Hay otro libro también muy interesante, Franco Basaglia, Los crímenes de la paz, y ellos hablan de dos tipos de guerras, ¿no? Una guerra imperialista, que tiene que ver a nivel global, ¿no? De las conquistas, el dominio, y una guerra cotidiana, algo parecido a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con CAES, crímenes, tortura, el desorden, como una forma de disfrazar que se busca el orden, que se busca como la paz, y que pues no vemos nada cercano a eso. ¿Sí? También es necesario referir que hay un tipo de violencia que se va a reflejar transgeneracionalmente, ¿no? Ya hablando, digamos, sí sigue siendo social en el núcleo familiar,
cuando existe esta violencia y que se va transmitiendo, ¿no? Hay una memoria traumática, ¿no? En estas familias, en estas personas, e inevitablemente hay esto que dice Freud, esta compulsión a la repetición, otra vez, ¿no? Este padre, esta madre violenta que ejerce esta violencia y entonces el hijo identificándose como el agresor para no sentirse, ¿verdad?, vulnerado, se vuelve en el agresor. Y así, ¿no? Entonces, transgeneracionalmente también podemos tener una mirada de la violencia, ¿no? Caes vuelve a tener un interesante análisis y él habla de algo que podemos denominar alianzas inconscientes, es decir, como este pacto, ¿verdad?, entre ese otro y yo en relación a poder seguir inscribiendo esta violencia, ¿verdad? Y que no tenga un fin como tal, sino que más bien siga existiendo, se siga representando, ¿verdad? Se siga transmitiendo e instalando, ¿no?, justamente psíquicamente y obviamente corporalmente. ¿Sí? Esto, un primer acercamiento a lo que es la violencia, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el cuerpo? Ya por ahí nos dieron una referencia. El cuerpo, justamente visto desde esta concepción psicoanalítica, es una fuente y representación de pulsiones. Todas estas necesidades de dormir, de comer, la vida sexual, la vida afectiva, emanan justamente del cuerpo, ¿sí? Y si no son satisfechas, bueno, pues hay una repercusión, hay una consecuencia. Sí en el mismo cuerpo, pero también psíquicamente, ¿verdad? Entonces, bajo todas las condiciones que escuchamos con anterioridad de la violencia, ¿en qué momento estas necesidades pueden ser cubiertas de una manera, al menos digamos, medianamente? Parece complejo, ¿no? Entonces, vamos a pensar a estos síntomas somáticos, dice Freud, todo aquello que nosotros llegamos a expresar a través del cuerpo podría tener una representación simbólica de un conflicto. Y bueno, ya aquí hay muchas formas de entender lo psicosomático, ¿no? Muchas escuelas, francesa, inglesa, norteamericana, etcétera, ¿no? Yo, en parte, sí tengo este acercamiento a la teoría de la conversión histérica, ¿no? De Freud. Yo creo que sí hay una representación simbólica de una enfermedad, por ejemplo, el hijo que golpea al padre y al segundo o tercer día el papá le da un infarto. Y entonces, literalmente el hijo le parte el corazón al papá. Ajá. Y entonces, así podemos como pensar en que probablemente todos estos padecimientos tengan de fondo una representación de un conflicto, ¿sí? Diferente a lo que podemos conocer conversión histérica en sí, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Aquí voy a hacer una diferencia entre lo psicosomático, lo conversivo y la hipocondría, ¿verdad? En lo psicosomático hablamos de un daño orgánico, de gastritis, por ejemplo, sin antecedentes alimenticios, de grasas, picantes, todo esto que generalmente está provocado con eso. Psicosomático. Hay un daño localizado, ¿verdad?, en el órgano. Conversivo. Una persona que de la nada deja de ver. Entonces hace análisis, hace estudio y el médico dice, funcionalmente, todo está bien, ¿no? Entonces entendemos que lo conversivo se pierde la función del sistema o del órgano, no está dañado, ¿no? La función, el ojo es ver, pues ya no se ve. Y en la hipocondría es a nivel subjetivo, es decir, yo creo estar enfermo,
pero ni hay una obstrucción de la función del órgano, ni un daño en el órgano. Simplemente, por eso decimos, es a nivel subjetivo, en el pensamiento. Y obviamente que la sugestión hace que yo crea y sienta que estoy viviendo los síntomas como muy parecidos, ¿verdad? Bueno, entonces, pues el cuerpo es este representante de estos conflictos, ¿no? De este trámite que tendría que hacerse. Por ahí les decía también, otra forma de entender lo psicosomático es, hay un autor que se llama Balin, Michel Balin, y él habla de una falla básica o falta básica. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que se da la concepción, este hijo o este bebé, ya hay reglas muy estrictas en los hospitales que el bebé tiene que ser dado a la mamá inmediatamente después del parto. ¿Por qué? Porque si seguimos los estudios de Speed, René Speed, este interesante libro del primer año de vida, Sergei Lebovici también, este libro de psicopatología del bebé, es necesario crear ese primer vínculo afectivo entre mamá y bebé. Casi es como esta primer vacuna emocional para que este hijo o bebé sobreviva. ¿Sí? Entonces, de no darse esto, ¿sí? Se habla de cuestiones como mesmerismo, ¿verdad? Como hospitalismo, equivalente a una depresión, y que puede ser síndromes o padecimientos que terminan en la muerte de los bebés. Pero bueno, esto va más allá. ¿En qué? En que existe esta dualidad psicofísica de la que hablaba Descartes, ¿no? Esta separación del cuerpo y de la mente, pues en lo psicosomático literalmente eso es. Hay una separación de lo psíquico y lo corporal, ¿sí? Esa es otra forma de poder entender lo psicosomático. Lo psíquico trata de hacer un trámite de las emociones, ¿sí? Para que se puedan expresar verbalmente. Cuando no se da este trámite a través de lo psíquico, pasa directamente al cuerpo, ¿no? Y entonces ya no hay forma más que a nivel de síntoma nada más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, eso era importante poderlo decir. Y siguiendo con Balin, entonces, estas caricias, ¿verdad? Esta mirada, estos cuidados, proveen al hijo o a este ser de una integración psíquica, somatopsíquica. De tal manera que se puede hacer esta tramitación de todas estas amenazas, de todas estas injerencias del medio ambiente, ¿no? Hacia él como entidad. Entonces, si queremos entender lo psicosomático hay una falla, digámoslo así, en el vínculo y que la consecuencia es que se fisure la relación entre la mente o lo psíquico y el cuerpo. ¿Sí? Entonces, como vemos, está extremadamente relacionado, ¿no? El vínculo, ¿no? Ese apego. ¿Y qué vemos en la modernidad? A lo mejor saliéndome un poco del tema, o posmodernidad, como queramos llamarle, diríamos que es la época del vacío, de la nada. ¿Por qué? Porque justamente lo psicosomático tiene que ver con esto, ¿no? Con que no hay algo, este concepto de alexitimia, ¿no? De Alexander es, no le puedo poner nombre a esto que siento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que se supone que debía estar a nivel del vínculo, a nivel de proveer eso, ya no está. Entonces ponemos un teléfono a un niño, ponemos una tablet, ponemos un televisor, todo esto que está en la tecnología ha incrementado que ahora en psicoanálisis hablemos o de un vacío mental o de una clínica del vacío. Es decir, las emociones, la subjetividad está desvaneciéndose, ¿no? Y por lo tanto,
los pensamientos, la forma en que siento, la forma en que vivo, mi experiencia, ¿sí? Está siendo cada vez más compleja. Las enfermedades psicosomáticas van en aumento, sí. Anorexia, bulimia, obesidad, todo aquello que implique al cuerpo. Cutting, ¿no? O se diga ahora, es un elemento que está muy latente. Eso es la clínica del vacío, ¿no? No hay una forma de poder sentir y reconocer eso, ¿no? Se necesitan entonces experiencias como en el extremo o dolorosas o en el extremo excitantes, como para intentar creer que podemos llegar a sentir, ¿verdad? Bueno, regresando en lo psicosomático, entonces, otra forma de entenderlo es que no existe una tramitación en el inconsciente. O sea, lo psicosomático está fuera del inconsciente. Está en el órgano, en el cuerpo, ¿sí? Si estuviera en el inconsciente, pues estaríamos hablando de lo que les comenté yo, ¿no? Esta teoría de la conversión histérica, ¿sí? En donde se entiende que hay un conflicto y que se representa y que, bueno, todo ese proceso que se da. Entonces, otra forma de entender es eso, ¿no? Que lo psicosomático se da a partir de que eso que se entiende como enfermedad, ¿no? Eso que se entiende como síntoma, ajá, no hay una tramitación en el esquema psíquico, especialmente inconsciente, ¿no? Pasa directamente al órgano, al cuerpo. Y en sí, hay quienes hablan también de una personalidad netamente psicosomática, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya la persona es así de, como esas clasificaciones, ¿no? De los trastornos de personalidad, ¿no? También se intenta decir que también hay una personalidad psicosomática con un pensamiento operatorio, es decir, ¿no? Nada más está el pensamiento, pero no pasa a un trámite emocional, ¿verdad? Bueno, algo que también me gusta mucho entender lo psicosomático es desde lo que conocemos como teorías de relaciones objetales, ¿no? La escuela inglesa nos habla mucho de cómo es que el bebé registra estas experiencias sensoriales de placer y de dolor y cómo esas experiencias las internaliza, ¿no? Las incorpora, ¿verdad? Al psiquismo como algo amenazante, ¿verdad? O como algo grato, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en lo que llega a ocurrir con estos niños que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Y que en la experiencia y en la investigación se encuentra que la mamá, justamente en el periodo gestacional, estaba sometida a un estrés intenso, estaba sometida, tomamos nuestro tema, a violencia, estaba sometida a una gran cantidad de factores que le impedían tener, ¿no? Un bien en cuanto al proceso de gestación. Entonces todo eso inevitablemente cae, no nada más en el cuerpo del bebé, sino en el psiquismo, como estamos diciendo, ¿no? De este bebé. Entonces él lo va a entender, o la psique lo va a tramitar como una amenaza, ¿no? Como algo externo, como un ataque que viene de afuera, ¿sí? ¿Y hacia dónde va? Hacia el estómago, ¿sí? Me tocó hacer un trabajo de enfermedades psicosomáticas del sistema digestivo, una gastritis, y un paciente que estuvo en consulta justamente traía esta cuestión gástrica, ¿sí? Y que por ahí tuvo una cuestión diferencial con su pareja y reaparece, ¿sí? Y encontrando aspectos de su historia, encontramos que él de inicio fue abandonado por su mamá y crece con la abuelita, ¿no? El papá tampoco se hace cargo de él, o sea, lo conoce ya estando él siendo una persona adulta,
¿no? Los abuelitos eran muy exigentes con él, ¿no? Todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo eso, todo el tiempo el otro. Desarrolló un alcoholismo, desarrolló una dependencia a determinadas sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya la consulta era una cuestión de pareja, pero estaba grave la cuestión de la gastritis, ¿no? Entonces, en el análisis que pudimos entender es eso, ¿no? Que en esta infancia, estos papás tenían muchas dificultades, ¿no? Tantas que al momento de saber que venía esta persona al mundo, pues decidieron separarse, ¿no? Primer elemento agresivo, ¿no? Segundo elemento es dejar a la suerte de los abuelitos a este bebé, otro elemento agresivo. Entonces, todas esas experiencias las fue internalizando, ¿sí? Y era una persona que a lo mejor, bueno, sí tenía un alcoholismo, sí tenía unas cuestiones de consumo de drogas y eso. Pero en los estudios que se hizo, es algo interesante y que pasa con las enfermedades psicosomáticas, es de inicio no había elementos orgánicos que definieran que eso que tenía se debía a una cuestión fisiológica, ¿ah? Estuvo con varios gastroenterólogos, entonces se le dijo lo mismo, ¿no? Entonces le detona otra vez por esta cuestión de la pareja, ¿no? Cuestiones de infidelidad por ahí que descubrieron. Entonces, dice Ángel Garma, psicoanalista argentino, retomando a Clay, ¿sí? Que este paciente lo que hizo fue incorporar o internalizar a una madre digestivamente agresiva, ¿no? Tan así que provoca este daño a nivel orgánico, ¿no? Y entonces él transfiere a esta pareja los mismos elementos, ¿no? Que la pareja lo iba a dejar y le viene otra vez esta cuestión del abandono y le viene, entonces le detona, ¿no? Una gastritis que fue muy difícil de que pudiera él controlar. Entonces, bueno, ese elemento es importante poderlo tener como referencia, de que justamente eso nos pasa, ¿no? Las experiencias de la vida que van siendo desagradables, van siendo violentas, nosotros las vamos a internalizar inevitablemente. Y por ahí puede haber un tema de decir que los órganos tienen como una función propiamente anatómica, fisiológica como tal, sí, pero también psíquica. Los riñones, por ejemplo, podemos asociarlos mucho a esta cuestión social, ¿verdad? De que la copita, que del cafecito, que de eso y que del otro. Pues cuando algo anda mal por ahí, quiere decir que algo anda lejano de lo social, ¿no? Artritis, por ejemplo. Hay componentes de que no hay una descarga de la agresión, de la ira y del enojo, ¿no? Y que se manifiestan pues, a través de esta enfermedad. Y así, o sea, podemos pensar en darle un sentido representativo psicológico a las enfermedades. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades que conocemos son psicosomáticas, o sea, no, no, ¿verdad? Eso sería bastante atrevido. Entonces, no es así. Tiene que haber un análisis de caso, por caso, obviamente. Esto que les decía de las pruebas, ¿verdad? Que digan que no hay elementos fisiopatológicos que tienen que ver con esa enfermedad, ¿no? Que se descarta y que más bien es un componente psíquico, ¿verdad? El que está teniendo un efecto con esa enfermedad. El elemento, por ejemplo, genético, ¿no? ¿Cómo explicamos estas cuestiones del cáncer? Pues sí, leyes de termodinámica, que el calor y que, bueno, que la abuela tuvo, que la mamá, que etcétera, ok. Y donde no hay un antecedente, ¿no? El cáncer es considerado también una enfermedad psicosomática, desde luego, ¿sí? Y en esta paradoja de que las células en algún momento se revierten y en lugar de hacer un proceso regenerativo, al contrario, ¿no? Se vuelven destructivas del mismo sistema, ¿sí? Y entonces, en estas historias encontramos violencia.
psíquicamente hablando y socialmente también encontramos violencia, ¿verdad? Muy bien. Por ahí hay un libro interesante también de Ansiu, el Yo Piel, ¿verdad? Que es estrictamente una cuestión psicosomática interesante. Y él dice que él desarrolla un concepto que se llama estructura psíquica, ¿no? O sea, la piel como esta entidad que separa el adentro del afuera, ¿no? Y entonces, como intermediario, casi como lo que estamos hablando ahora, como intermediario de este afuera y este adentro, pues es el que recibe todas estas agresiones, todas estas violencias, ¿verdad? Entonces, aquí tiene mucha explicación estas cuestiones de la psoriasis, ¿no? Del vitiligo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de que hay una necesidad de un contacto físico, ¿no? De un contacto emocional que no lo hubo y que a través de estos padecimientos se clama, ¿no? El que pueda estar, ¿verdad? Entonces, la piel o los síntomas que están en la piel como una expresión de la angustia que la mente no puede procesar, ¿eh? Y así podemos pensar en lo que les dije, gastroentéricos, trastornos cardiovasculares, respiratorios, urinogenitales, ¿no? Sexuales, locomotores. Algo interesante es que también podemos considerar como psicosomático las fracturas o las lesiones, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si retomamos esta idea de que tienen una representación simbólica de un conflicto, eso nos está diciendo algo. Ese niño que se fractura el brazo después de la separación de los papás, por ejemplo, algo que está intentando decirse a través de ese síntoma, ¿verdad? Ujú. Y bueno, voy a regresarme un poco a lo social. Por aquí encontré los textos que vienen ahí en el capítulo, libros. Larry Dossey, ¿no? Él habla de un concepto que se llama enfermedad del tiempo. Un aspecto sociológico, ¿eh? Enfermedad del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay un cuestionamiento interesante a los procesos de producción en relación con el proceso de salud de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que también las enfermedades que estamos viendo hoy en día son por un exceso y una sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama enfermedad del tiempo. Todo es rápido, todo es urgente, ¿sí? No podemos parar. Tenemos que estar produciendo, tenemos que estar teniendo, tenemos que estar haciendo cosas, tenemos que estar... Y bueno, ¿en qué termina eso? Pues en enfermar, desde luego, ¿verdad? Entonces, ahí hay un interesante análisis de esto. También, ahora, una visión filosófica, también sociológica, Bauman, ¿no? Bauman toma como referencia el concepto líquido para referirse al amor líquido, a la modernidad líquida, ¿sí? ¿Y qué hace referencia con eso? Pues esto, a lo endeble que está haciendo el ser humano frente a las exigencias y demandas que actualmente estamos viviendo. O sea, entonces, yo les decía, la modernidad o la posmodernidad se habla de un vacío, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que interesa ya no es lo que está aquí adentro, interesa lo que allá afuera está y que parece ser que me da lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, modernidad líquida también, podemos entenderla así, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo estos conceptos que no son netamente psicoanalíticos dan mucha cabida a entender que la violencia está instalada desde muchos ejes, ¿no? Desde muchos lugares, ¿sí? Y que finalmente, insisto, termina pues instalándose en el cuerpo. No hay donde más pueda tener cabida, ¿no? Más que bueno, en el cuerpo y en el psiquismo, ¿sí? Entonces, la cosa ya se está poniendo más difícil, ¿verdad? Porque parece que en lugar de que tengamos progresos, avances en relación a la salud, pues estamos viendo lo contrario, ¿no? Un sistema de salud que llega a ser complejo, muchas deficiencias, y no alcanza realmente a tener como esta función restauradora, preventiva al menos, de las enfermedades. ¿Sí? Ujú. Entonces, podemos comprender que la violencia está presente en el psiquismo desde el momento en que nacemos. Y es parte, está siendo parte de nuestro proceso de desarrollo. Ujú. Y por ahí tomaban una referencia del artículo Carlos y Alfredo, ¿ah? En donde estas fuentes de violencia provocan un déficit en el desarrollo psíquico y social. Desde luego que bajo estas condiciones no puede haber, ¿verdad? Este ideal, ¿no? de desarrollarnos en un ambiente que esté lejos, ¿no? de la violencia. Parece lejano, parece complejo, parece difícil, ¿sí? Pero al menos desde acá, desde estos pequeños espacios de consulta, de atención, parecen ser un pequeño refugio, ¿no? Desde donde al menos quien acude, logra poner en palabras eso que quizás el cuerpo en un momento no lo puede procesar, ¿no? Entonces, el cuerpo es un receptor, un depositario de todo esto que estamos hablando, ¿no? De toda esta violencia que está presente, ¿sí? Y bueno, si seguimos retomando a Larry Dosey con esta enfermedad del tiempo pues estoy enfermo, pero no hay tiempo para enfermarse, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas, ya cuando en realidad está el dolor en la peor de la gravidez, pues es cuando lo hacemos. De lo contrario, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, el cuerpo ahí tiene que resistirnos, tiene que aguantar, para eso está hecho, ¿no? Entonces el cuerpo podemos considerarlo como un vehículo de descarga de tensiones internas y externas, ¿verdad? Obviamente, lo van a enfermar, ¿m? Van a quitarle esta posibilidad de estar sano, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues viene esta debacle, ¿no? Con la aparición o la instalación de una enfermedad como tal ya, ¿sí? Diabetes, también esta consideración de que puede ser también enfermedad psicosomática, desde luego, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos saber si es o no una enfermedad psicosomática? Pues bueno, ya lo decíamos, tiene que haber un motivo que refiera a lo corporal, al cuerpo. Tiene que haber ya un periodo prolongado de tiempo
meses, algunos años, de que algo por ahí anda provocándonos malestar, ¿sí? Tiene que haber este antecedente de muy normal, que la gente ya ha transitado por muchos médicos, muchas otras cosas que también están fuera de lo médico, ¿verdad? Hasta que llegan a consulta, ¿sí? Esos estudios que se realizaron y que descartan elementos fisiopatológicos, ¿no? Orgánicos, son importantes, ¿no? Porque eso nos da un buen punto de referencia de decir, no es el cuerpo, no es lo orgánico como tal, ¿no? Sino que algo ahí que no se tramita, que no se procesa, está generando. Y entonces en el interrogatorio, ¿ah? En este vaciado de información, pues vamos encontrando muchos elementos. Esto que les dije, ¿no? Desde el nacimiento, cómo fue el desarrollo, a qué se enfrentó. Todos esos elementos nos van dando como puntos importantes como para poder ir pensando en el caso y relacionando que estamos frente a un paciente que padece de una enfermedad psicosomática, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, depende mucho de la enfermedad, en qué momento esté, ¿no? Una enfermedad que está leve, está empezando, si es una enfermedad que ya es moderada y que tiene algunas repercusiones, es una enfermedad grave, ¿no? Pero digamos que la idea en cuanto al proceso analítico es que el paciente de primera pueda darse cuenta de esta dificultad de la lexitimia, ¿no? De la imposibilidad de poder nombrar estas emociones, primero, obviamente. Y después poder ir proveerle de esta posibilidad de poderlo hacer. Entonces, en lugar de decir, bueno, ¿y qué piensas? Bueno, ¿y cómo te sientes, no? ¿Y qué sentiste en relación a él? ¿Y qué? ¿No? Porque el pensar ya está presente, desde luego, ¿no? El bajar a la expresión del afecto, a la expresión de la emoción, es un buen principio para que el paciente o la persona esté poniendo en palabras eso que el cuerpo no puede hacer, ¿sí? Y reconociendo ciertos sucesos, ciertas experiencias, ¿no? Que han dejado huella, que han dejado dolor, ¿no? Que han dejado una marca, pareciera compleja, ¿sí? Y eso, ¿no? Ir trabajando en cuanto a esta expresión, obviamente, de las emociones y todo lo que vive, obviamente resolviendo lo que esté como conflictos, como traumas. Es un concepto que también ahora se trabaja mucho, ¿no? Esta cuestión de traumas, de psicoanálisis vincular, psicoanálisis relacional, ¿verdad? Está trabajando mucho esto. Trauma psíquico, ¿verdad? Entonces, sí hay todo un proceso interesante en donde el paciente, ojo, no es un trabajo de días, de semanas, es un trabajo de meses y es un trabajo, puede ser incluso hasta de años, porque hablamos de que constitucionalmente es desde que se estructura el psiquismo. Esto es desde allá. ¿Ah? No es algo que ocurre en la adolescencia o ocurre segunda infancia, o sea, no. Es algo que remite a un momento histórico muy temprano, ¿sí? Y desafortunadamente todo aquello que tenga que ver en esas primeras etapas de vida, ¿sí? No es sencillo de poderlo abordar y poderlo acomodar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ajuste, es un reajuste de todo lo que ya está hecho, de todo lo que ya se ha vivido, ¿sí? Como experiencia, como maneras de afrontar las cosas. Entonces, no es un trabajo sencillo, es un trabajo difícil. Y algo que también es importante es contratransferencialmente qué sucede con el analista, ¿no? ¿Qué siente, qué vive frente a un paciente psicosomático?
pues, imagínense, ¿no? El hambre, la sed, ¿no? Esta necesidad en momentos afectiva fuerte, ¿no? Eso es lo que vive el paciente. Y uno lo vive. Y uno lo siente, ¿no? Entonces, en este Riverí de detectar y devolverle esto de una manera en que lo pueda él digerir, pues no es un trabajo sencillo, ¿no? Porque a veces ni siquiera es reconocible en uno, ¿no? Pero bueno, ahí está el trabajo analítico que nos sirve, ahí está la supervisión que también fundamental como tríada, ¿verdad? De nuestro proceso. Pero yo creo que el trabajo con personas que tienen esta cuestión psicosomática es complejo, bastante, así como en adicciones, es un tema muy complejo de tratar, bueno, sobre todo clínicamente hablando. Lo psicosomático también tiene un alto grado de complejidad en cuanto al trabajo. No es sencillo. Primero, porque como todo paciente llega en la idea de querer resolver esto rápidamente, ¿no? Ese dolor, quererlo resolver rápido, quererlo hacer como, bueno, muchos se van a quedar, otros no, ¿verdad? Y quien se quede, bueno, este camino es espinoso, es difícil, es complicado, pero bueno, sí hay una, no quiero hablar de cura, yo más bien diría que este malestar deje de estar presente y que el paciente aprenda una nueva forma de vivir, de afrontar esto que tiene como experiencia, ¿no? Bueno. Uh-huh. Pues bueno, eso es lo que yo intento plasmar en ese capítulo, ¿verdad? En la idea de que la violencia justamente es un elemento que genera que el cuerpo enferme, es un elemento que genera que se constituya adecuadamente un psiquismo, ¿sí? Y que por lo tanto esté la incapacidad de poder procesar el aspecto emocional, el aspecto afectivo, las demandas y exigencias del entorno, ¿sí? Y que entonces aparezcan las enfermedades, ¿no? Enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Muy bien. Pues bueno, yo dejo hasta aquí mi participación. Si hay dudas, si hay alguna pregunta por ahí, con gusto, le doy la palabra a Fredo y Carlos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Voy a leer un par de comentarios que están aquí en el chat, en lo que alguien se anima a ir levantando la mano y para plantear alguna pregunta. Justo cuando usted hablaba de esta parte de que estamos inmersos en una sociedad donde hacemos y producimos, por acá Itzel Castillo ponía que un ejemplo incluso también puede hacer este mismo webinar, hacerlo en este horario, nos facilita mucho seguir trabajando, es decir, no estamos descansando aún cuando tuvimos un día con diversas actividades, es decir, no es casualidad que el día de hoy en viernes, después de una semana pesada de trabajo, hayamos cerca de 18 personas por aquí reunidas intentando aprender y hacer algo más. Totalmente de acuerdo, creo que es parte de esa inercia y cuesta trabajo escaparse, pero hay que visualizarla y una parte de ella es nombrándola. Otro comentario que pone por acá Mariana Muñoz es que mencionando esta cuestión de diabetes es interesante observar cómo una de las formas de pertenecer, ya que la mayoría de las familias mexicanas padecen esta enfermedad, por lo tanto, cuando tenemos un paciente con diagnóstico de diabetes, lo puede tomar aparentemente de manera normal, es decir, no angustiarse, pues toda su familia lo padece. Ok. Quisiera saber si alguien del público tuviera alguna pregunta, mientras voy a lanzar yo una. A mí me surgió una pregunta desde que leí el capítulo por la mañana y ahora al escuchar su charla, doctor. Ahorita llegan a consulta estos pacientes con el padecimiento psicosomático, que pudiéramos visualizarlos como víctimas de la violencia, pero en 20 años nos van a llegar pacientes que fueron constituidos en un entorno violento.
Entonces, tal vez no van a llegar con el padecimiento psicosomático. Van a ser hijos de padres psicosomáticos que de alguna forma van a heredar esta parte de la violencia. Mi pregunta sería, ¿usted cómo visualiza este paciente que ahorita, digamos, en la clínica lo experimentamos en la psicosomática, pero en 10, 15 años tal vez va a ser un poco distinto? Sí, gracias. Bueno, en relación a los comentarios primero que leíste, lo bueno que no es domingo, ¿verdad? Más complejo. Lo otro, efectivamente, hay enfermedades que parecen ser familiares. Y ante lo ya conocido, pues no hay miedo, ¿verdad? Entonces, casi es como una ley natura, ¿no? Y la aceptan, efectivamente, desafortunadamente, ¿no? Muy buenos comentarios. Pues mira, por ahí hay un libro del doctor Sánchez Escárcega, y él dice que este siglo XXI, ya no hablamos de padecimientos de índole neurótica, ¿verdad? Bueno, obviamente desde Freud ya hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero nos acercamos más hacia este límite, ¿no? Justamente de las organizaciones fronterizas, psicopáticas, ¿no? Perversas, narcisistas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pareciera que conforme estamos evolucionando, hay una mayor gravidez en cuanto a la constitución psíquica, ¿no? O sea, como que cada vez hay más dificultades de que se constituya un aparato psíquico que tenga los recursos necesarios para hacer frente a esto. No de la nada, el DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana, cada 20 años hace como esas modificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque van surgiendo, bueno, hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo, obviamente, pero parece que surgen nuevas modalidades, nuevas formas, porque obviamente lo social se mueve, ¿no? Tecnología, crisis, guerra, todo esto, ¿no? Entonces, es impredecible que yo te pueda decir X o Y nuevo padecimiento, pero de lo que sí podemos decir es, va a haber todavía estructuras más endebles, ¿sí? O sea, con mayor complejidad de poder ser tratadas, ¿no? De poder ser, inclusive que lleguen a consulta, ¿no? El psicoanálisis relacional que está presente de los 80 para acá, que ya está muy consolidado, justamente se enfoca en esa etapa, ¿no? Los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando que están instaladas las psicosis y estas organizaciones límites, dice Bergeret, ¿no? ¿Por qué? Porque esta modernidad ha traído eso, ¿no? Papá Ok. era quien estaba afuera, pero ahora también es mamá. Entonces, Sí, sí, sí. por ahí hay unas manos levantadas, Sí, ¿eh? Itzel Castillo, por favor. Hola, buenas noches. Pues antes que nada, pues quisiera agradecer la ponencia porque fue un desglose muy ameno. Yo nunca había entendido en su totalidad esta cuestión psicosomática, aun cuando en la tesis que se manejó para cuando realicé la licenciatura en psicología, lo abordamos desde los cuidadores primarios, ¿no? Pero íbamos a meter esta cuestión psicosomática y se nos hizo algo tan complejo, sinceramente, a pesar de que estuvimos en observación con los cuidadores, pero nos fue muy complejo poder utilizarlo. Entonces, pues lo tuvimos que retirar de la tesis porque pues no fue algo tan sencillo para nosotros, porque pues apenas estábamos, bueno, todavía sigo así como yo en aprendizaje, pero en ese entonces sí fue muy complejo. Y ahorita, o sea, con todo esto que explicó, y si me pudieran de nuevo regalar el título de su libro para leer el capítulo, pues me va a gustar. Agradezco el espacio
Y pues muchas felicidades por la presentación. No, pues muchas gracias a ti. A veces yo no me entiendo, pero escuchándote creo que sí llega a haber una lógica en lo que digo. Entonces, gracias. El libro es Los inicios de las violencias y el psicoanálisis como frontera, el libro. Y el capítulo es Psicosomática, el cuerpo como escenario de la violencia. Acá se los presumo. Todo está empaquetado, por eso se ve así como... ¿Ya lo tienes? Sí, gracias. A ti, gracias. Jime, por favor. Buenas noches. Yo quería hablar respecto a, una de las cuestiones de psicosomática que hablan es las adicciones. Yo recién hablaba con una persona acerca de que en Alcohólicos Anónimos se usa el término alcohólico en recuperación como algo permanente, es decir, como una enfermedad que jamás se va a curar, algo que va a ser para toda su vida. ¿Qué opina usted respecto a ese término? Creo que es válido porque cuando hablamos de una cuestión de alcoholismo, hablamos de un padecimiento de lo más regresivo y complejo que existe. ¿Sí? Entonces, está justo en el límite de lo que podemos denominar psicosis, ¿no? Entonces, es una entidad compleja, difícil, y en realidad, quien tiene estas características como estructura, ¿no? Es válido poderlo hacer así. Porque podemos hablar de la función del alcohol, ¿verdad? Hay gente que una separación, una crisis, y recurre al alcohol, pero no se queda en el alcohol. O sea, vive un periodo en el alcohol, lo utiliza como un recurso, como un elemento, y después lo deja, ¿no? Porque no tiene esa estructura psíquica que lo mantenga fijado ahí. A diferencia, quien sí tiene, digamos, como principal recurso siempre y frente a todo, el consumo del alcohol, ¿verdad? Entonces, me parece que es un término válido en el sentido de que efectivamente no es algo que tiene una cura plena y total, ¿sí? Es extremadamente complejo, tanto que se ocupa un tratamiento multi e interdisciplinario. No es un trabajo de un psicólogo, o sea, nunca va a suceder eso. Multi e interdisciplinario y muchas veces desde la parte de internamiento. Entonces, me parece que, bueno, bajo esos términos podría decir que sí, válido. Ok, gracias. También quería hablar sobre otra situación. Hablaba usted sobre la importancia de cómo diferenciar lo que es psicosomático a lo que es un término médico, ¿no? Que si hay algo físico. Hablaba del cáncer y yo creo que a veces los médicos como que subestiman un poco la importancia de la psicoterapia, ¿no? Tendría que ser algo, como usted dice, multidisciplinario, que trabajemos como de la mano los terapeutas con los médicos para poder trabajar con respecto a muchas enfermedades, porque a lo mejor hay algo físico, sí, pero también a veces tiene que ver con lo emocional. Yo conozco a alguien que ella me decía que no creía en los psicólogos, ¿no? Que porque se le hacía como ilógico, ella es médico, médico con muchas especialidades, entonces ella era como muy incrédula. La vida le puso enfrente al cáncer y entonces ella comenzó a creer de alguna manera en la terapia, en lo psicológico, en lo mental,
y ahora ella es como una fiel como divulgadora, ¿no? De que todos vayan a terapia y siempre ella le comento, es médico, y cuando alguien llega a su consultorio con diabetes, con hipertensión, con cáncer, ella lo aborda también desde ese punto de vista. Es decir, les pregunta, ¿y cómo está su familia? ¿Y cómo se lleva con su esposo? ¿Y cómo funciona esto? Entonces yo creo que tendríamos que hacer un trabajo como en conjunto, no solamente, o sea, los terapeutas por un lado, los médicos por el otro, sino estar trabajando como constantemente, ¿no? Nosotros validando el área médica y el área médica validándonos a nosotros como parte de ellos. Desde luego, desde luego, el tratamiento psicológico, la corriente que sea, no cura el cáncer, pero puede ser un elemento preventivo, ¿no? Entonces, alguien que está, como le hemos dicho hoy, bajo una constante violencia, es probable que desarrolle algún padecimiento. Entonces, la psicoterapia puede ser un dispositivo que prevenga el desarrollo de estos padecimientos. No lo va a curar, desafortunadamente, ¿verdad? Pero sí es importante el trabajo en equipo, multidisciplinario, interdisciplinariamente, fundamental. Más en el ámbito hospitalario, por supuesto, ¿no? Es inevitable. Y quien está desde acá afuera, a lo mejor es un poco más complejo, es un poco más difícil, porque pues estamos desde sus espacios, desde lugares diferentes, ajá, y nos enfrentamos, sí, muchas veces esta cuestión de pensar a la psicología, a la psicoterapia o al psicoanálisis sin un lugar específico dentro del tratamiento, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ya por ahí te encuentres con personas que sí tienen esta afinidad. Sí, le agradezco, que tenga excelente noche. A ti, gracias. Edgar, gracias por la ponencia, ¿no? Incluso desde que yo leí el artículo, el recorrido que planteas me agradó bastante, fue muy grato leer tu artículo, y la pregunta un poco que quiero plantear tiene que ver justamente con esto representable o esto irrepresentable, y tal vez como también en la actualidad los padecimientos pueden ser una forma de representación, ¿no? Y que ahí tal vez algo, ¿no? Tanto de lo psíquico como de lo externo justamente se terminen vinculando, ¿no? No sé si, ¿no? Incluso en algún momento recuerdo a Dolto mencionar cómo la epilepsia justamente tenía como un, un origen justamente en eso irrepresentable, ¿no? Entonces, mi pregunta iría hacia, ¿no? ¿Cómo en un espacio analítico le podamos dar justamente también ese lugar de lo representable a la enfermedad? También porque creo que sabemos que muchas veces el psicoanálisis o como psicoanalistas podemos llegar a no darle justamente una representación a los padecimientos, ¿no? Y como ubicarlos en algo más, como en esta cosa psicológica, como en esta cosa mental, y a veces dejamos como un poco de lado que, sabes, a las personas les permite, ¿no? Encontrar en esos padecimientos algo, ¿no? Que tal vez de ahí les permita construir algo diferente. Ok. El paciente siempre tiene la necesidad de saber. Y es un saber angustioso. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es? Dígamelo, nómbrelo. Y sabemos que desde acá es la idea un poco
de comprender, más que saber esa cuestión etiológica, es comprender cómo es que eso llegó a estar ahí, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que en momentos esta ansiedad del paciente nos pueda invadir y entonces empecemos como a meternos en estos terrenos pantanosos, ¿no? Pero siempre es importante tener en cuenta, como tú lo dices, ¿no? No perder de vista que justamente nosotros en el consultorio no tenemos que escindir esto en el paciente, ¿no? O sea, porque ya está escindido, o sea, el psiquismo por un lado y la enfermedad con el cuerpo por otro. Entonces, nuestra labor es unificadora, ¿no? Es integrar. Entonces, en esta cuestión subjetiva, ¿no? Que después la volvemos intersubjetiva, le damos el lugar, dice Ottgen, a ese tercero como síntoma, como espacio, y lo incluimos dentro de ese proceso. O sea, en realidad nunca lo excluimos, ¿no? Siempre lo tenemos ahí presente en la idea de poderlo comprender, cómo es que llegó ahí. Y como tú dices, es ¿por qué lo necesita? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Verdad? Y también, por ahí la psicóloga que está con nosotros es, ¿qué va a pasar si de pronto quitamos ese síntoma? O sea, el paciente quiere ya no sentir ese dolor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues que bueno, sí puede ser posible, ¿no? Hay muchas estrategias y técnicas para poderlo hacer y seguramente que temporalmente se puede alejar o inclusive controlar. Pero después de algún tiempo retorna, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay la comprensión de cómo es que se constituyó, ¿sí? Entonces sí es importante darle ese espacio. No protagónico, ¿ah? No protagónico porque no es la idea de la enfermedad de estar ahí, pues de entrada ya está, ¿no? Ahora hay que entender por qué está ahí, de qué le sirve al paciente, por qué la colocó de esa manera. Pero nosotros siempre hay que trabajar con eso, ¿no? En no caer, digamos, en esta dinámica contratransferencial de separarlo, porque ya está, justamente. Pues más bien, integrar, ¿sí? Que al final de cuentas es el trabajo también analítico, ¿no? Que hay una integración de eso que está separado, ¿sí? Como tal. Bueno, no sé si respondí a eso, ni a veces yo me entiendo, te digo, entonces. Ok. Por acá nos ponen un comentario más en el chat. Decían, el paciente se angustia porque no sabe qué tiene, pero hay otros que llegan con diagnóstico dado por ellos mismos. Creo que pacientes y síntomas podríamos encontrarnos un millar, un infinito. A mí me encantó mucho esa parte que a pesar de que estamos encontrando como estos hilos entre el cuerpo, las enfermedades, que retomemos el caso por caso. Vamos a concluir nuestro webinar el día de hoy, doctor. Le agradecemos mucho su ponencia, le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de estar por acá. Le pediría que nos mandara un mensaje de cierre, alguna frase con la que usted quisiera concluir, pero de parte del equipo de Janssen Psicoanálisis, agradecerle mucho el recorrido que hizo, la facilidad con la que transmite los conocimientos, y a todos los que estuvieron por acá un viernes por la noche, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de estar por acá, intentando hacer algo en esta posmodernidad. No, pues gracias. Y sí, de hecho, esa la iba a decir al inicio, pero a veces los nervios también traicionan a uno. Hay una frase de Hipócrates que dice, no intentes curar al cuerpo sin antes haber curado el alma. Entonces, eso pasa con lo psicosomático.
¿sí? Hay que entender primero lo psíquico. Y creo que hay otro parecido, ¿no? Hay que preguntarle al enfermo si realmente quiere curarse, ¿no? También, que a veces, como decía Carlos, pues no, a veces es nuestra enfermedad y pues ahí la queremos que esté. Entonces, bueno, les agradezco mucho, Alfredo, Carlos, Itzel, Alexander, Karina, Tavo, Sonia, Lady, Jenny, Emily, Jorge, Mariana, Alan, Jime. Muchas gracias por el espacio y de verdad que espero que haya sido de provecho, que haya quedado como claro y que haya cumplido el objetivo, ¿no? De que hayan estado aquí. Muchas gracias y por acá seguimos. Un gusto, un placer. Perfecto. Entonces, concluimos nuestra charla del día de hoy. Les agradecemos a nombre de mi compañero Carlos Rojas y su servidor Alfredo Silva, del equipo Yancia Psicoanálisis, y esperemos pronto estarnos viendo en un encuentro. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Edgar. Hasta luego. Saludos.